Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Escorpio. Hola Escorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que como siempre, excelentemente bien, aguerrido, fuerte, grande, con muchísima luz. Claro que sí, Escorpio. Vamos a ver cómo están tus energías para esta semana. Decretemos de una vez que serán excelentes. Claro que sí, decrétalo. Así que así sea, así será. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Feliz de estar contigo en este tiempo de lectura. Bien, Escorpio, energías para ti, le saquemos el centro con 8 Zen. ¡Ole, Escorpio, el maestro! Bueno, Escorpio, mira. Enhorabuena, Escorpio, te vienes arriba. ¡Wow! Momento fuerte para ti, ¿no? Momento bonito, momento grande de iluminación, momento de introspección, de evolución, de crecimiento, de mirar hacia adentro, de saberte dueño y dueña de tu vida, de tu mundo, del momento en el que mis escorpios están sintiendo, muchos de mis escorpios están sintiendo de que ha merecido la pena todo el camino que se ha recorrido, que ha merecido la pena todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha pasado en un pasado, si es que se ha sufrido. Hoy día es momento de agradecerlo. Muchos de mis amigos y mis amigas de Escorpio están en un momento de crecimiento espiritual, agradeciendo las experiencias vividas, agradeciendo porque se han dado cuenta, porque ya saben, porque ya han evolucionado y se han percatado de que todo, absolutamente todo lo que nos ocurre es para nuestro bienestar, para nuestro bien, para nuestra evolución. Escorpio, felicidad por esta carta, conciencia. Profundas cartas, profunda tu energía, Escorpio, como siempre. Escorpio nunca me decepciona, siempre Escorpio es muy profundo, es muy intuitivo, muy potente, y esta vez tu potencia está desde vamos a hacer algo, ¿lo ves? La de abajo casi nunca la dejo, pero la voy a dejar porque me gustan tanto esta duplicidad de cartas, me gusta tanto esta energía y tengo tanto para contarte, Escorpio, de estas dos energías que se han hecho manifiestas en tu presente, en tu aquí, en tu ahora, que te doy un abrazo cósmico, un abrazo de luz. Mil bendiciones, de verdad que sí, disfruta este momento, Escorpio, agradece, estás en un momento muy hermoso en tu vida, de agradecer, de evolucionar, de crecer, has tomado conciencia de muchísimas cosas. Muchos de mis amigos Escorpio puede ser que estén viviendo momentos de iluminación espiritual, iluminación álmica, iluminación crística, que estén conectando con su yo superior, que se estén dando cuenta que son sus propios guías, son sus propios maestros, son la luz, se han convertido en la luz que siempre han querido tener. Escorpio se está dando cuenta de que la luz son ellos, de que ellos son sus propios maestros, ellos son sus propios guías, sus propios gurús, y eso aplica para Escorpio en este momento porque se está manifestando, estamos en tu momento de lectura, pero esto aplica para la humanidad en general. Wow, qué belleza, Escorpio, me encantan tus energías, enhorabuena, felicitaciones, me gusta muchísimo esto, porque si nos empoderamos, si nos sabemos dueños y dueñas de nuestra vida, dioses y diosas de nuestro mundo, de nuestro Olimpo, ¿no? Imagínate qué puede estar contra nosotros, absolutamente nada, nos volvemos invencibles. Saquemos tu energía a ver cómo está. Fíjate algo, arcano mayor número 14 de la templanza. Arcángel Miguel se representa en este momento aquí en esta lectura, evolución, crecimiento, toma de decisiones bastante potentes, bastante fuerte, superación, inteligencia en su máxima expresión. Escorpio se ha puesto su piel de dragón, su piel de tótem de poder, le han salido alas, a Escorpio le han salido alas, ha crecido, evolucionado, está remontando por encima de las nubes. Fíjate, ay, nunca mejor dicho. Por supuesto, fácil no ha sido. Has sabido vencer tentaciones, has sabido vencer obstáculos en el camino, has ido por encima o estás yendo por encima. En este momento me están hablando precisamente de que estás en un momento de protección, de guía espiritual, como que estás blindado por una cúpula angelical de protección y que absolutamente en este momento nada ni nadie puede penetrarte. Fíjate algo, Escorpio, lo que tenemos aquí, mira cómo están estas energías para que vamos a equilibrarlas. Tú estás centrado en la templanza, eres un ser alado ahora mismo, un ser
fuerte, crecido, evolucionado, por así decirlo. Tienes el control de la tierra, del fuego en tus manos, tienes el equilibrio en tu ser. Has logrado vencer, o estás blindado, estás protegido. No digo que no ocurra, porque puede ocurrir, claro que sí. Aún somos humanos y hemos venido a este plano a hacerlo. Tanto de la mente, tanto de los agobios mentales, de las jugarretas de la mente, el agobio, de las dudas. Mis escorpios han superado momentos de dudas, han superado momentos en los que te me pudiste haber venido abajo. Muchos de mis amigos de Escorpio me están indicando que esta semana están remontando por encima de su mente, y cosa que no es nada fácil. Escorpio es extremadamente mental, extremadamente mental. Y por esa energía, para muchos puede ser que la mente les haya estado jugando en contra. Pero ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué energía hay en tu entorno de crecimiento y de evolución? También han brincado como por encima de tentaciones, de vicios, de terceras personas que de repente han querido bajarte las energías, que han querido hacerte sentir minimizado. Cosa difícil, ¿no? Hacer sentir minimizado a un Escorpio. Es tarea difícil, prácticamente imposible, pero al árbol que tiene más frutos siempre le tiran piedras. Pero tú no te dejas, tienes triunfo, abundancia, prosperidad, equilibrio, balanza. Aquí tienes la balanza, arcano mayor número 11. Ideas que te llegan de una fuente divina y creadora, de una fuente eterna, constante, en constante evolución, en constante dinamismo. Esto te llega esta evolución es justicia divina. Aquí hay triunfo, hay éxito, porque una vez que uno supera las barreras de las autolimitaciones, que son las que atraen, al bajar las energías, son las que atraen ciertas cuestiones a nuestras vidas que no nos benefician, pero tú al crecerte, al avanzar de esta manera, fíjate cómo se equilibran las cosas, fíjate cómo hasta estoy viendo una sonrisa, un rostro con una sonrisa, pero una sonrisa de orgullo, de autocomplacencia, de darse un abrazo, autoabrazarse. Wow, Scorpio, me encanta. En el fondo de la baraja, mira, aquí tenemos esos momentos duros, tormentosos que posiblemente pudieron haber pasado o que puedes estar pasando ahora mismo para poder obtener todo este cóctel de bendiciones. Este romper el corazón, este sentir que se nos va hasta el aliento por situaciones que habían sucedido de forma que no habíamos querido que pasaran. Esto queda en el subconsciente, esto queda en el atrás. Veo celebración también por haber sabido equilibrar las energías, por estar en un momento de evolución y de crecimiento, Escorpio. Maravillosas tus energías, me encanta. Voy a sacar una carta más del centro, iba a pasar otra energía, pero estoy guiada a hacerlo. Fíjate, ok, ya entiendo por qué. 4 arcanos. Gracias. 4 arcanos mayores se hacen presentes en tu energía en este momento, Escorpio. Nada más y nada menos que el loco. El loco en este caso nos está hablando de un comienzo, un avance, un empezar, no de cero. En este caso no es empezar de cero. En este caso es empezar en la maleta solamente con lo absolutamente necesario. Fíjate algo, Escorpio. Esto me está hablando a mí más o menos de como cuando una persona dice, yo me voy de viaje ligerito de equipaje, por ejemplo, vivo en Sudamérica, ¿no? Y me voy a ir a Canadá, me voy a ir a un país lejano, me voy a ir a Europa. Y me voy a llevar nada más un bolsito pequeño de mano. Pero ¿cómo tú vas a vivir con eso? O sea, eso es todo lo que tú tienes, son todas mis pertenencias. Pero resulta que en ese bolsito de mano, esa persona tiene abundancia, tiene sus tarjetas, tiene sus pasaportes, tiene sus documentos de identidad, tiene todo a nivel económico, tiene sus tarjetas, donde vaya está blindado y todas las puertas se le abren. Esto me lo están diciendo que es algo así, pero a nivel emocional, a nivel álmico. Donde te plantes, donde te pares, tienes un equipaje pequeñito, pero extremadamente millonario, extremadamente abundante, con lo que puedes obtener lo que quieras, con lo que puedes acceder a lo que quieras, en cualquier parte del mundo donde tú vayas. No te hace falta cargar con una maleta enorme y una caja, nada de una mudanza, no. Un bolsito pequeño con tus cositas, te lo terces en el pecho y con eso te puedes aventar a donde te dé la gana de ir. Wow, potente, ¿eh? Esa es la energía que estoy sintiendo yo ahora mismo de Escorpio. Te avientas a lo que sea porque te sabes abundante, próspero y respaldado. No te importa empezar y que de cero, entre comillas, donde sea, porque sabes muy bien, confías en ti, sabes que donde llegues, llegas y llegas bien.
Me saqué una carta de este deck de la parte de abajo. Tenemos aquí, wow, mira qué sincronicidad. Arcano mayor número 0, arcano mayor número 1, el loco. Tienes todos los recursos que necesitas, internos y externos. Es que el mago lo dice, lo que estoy comentando. Tienes creatividad, tienes acción, tienes poder de manifestar, destreza, magia, trabajo, autoempleo. Tienes el don de la palabra, muy importante el don de la palabra, eso es el mago. Tienes fuerza de voluntad, tienes la potencia de dirigir a tu antojo, tu voluntad en este momento, Escorpio. No pierdas esta energía, reclámala para ti. Tienes capacidad de visualizar, visualización creativa, manifiestas tus deseos. Wow, Escorpio, ¿quieres más? Eso es lo que llevas en tu mochila, eso es lo que llevan mis Escorpios en su mochila, mira, ¿ves? Que eso es enorme riqueza y no pesa en lo absoluto. Vamos a sacar una cartita del oráculo de la lunología, muy importante en esta época de lunas. Como bien sabes, estamos en el sol el sol lo tenemos en el signo de Cáncer, elemento de agua, igual que tú, el cardinal de tu elemento. Por eso es que Escorpio también se va a sentir bastante movido, igual que Piscis, son los tres. Este mes va a ser particular porque no solamente tenemos el sol en Cáncer, sino que también tenemos dos hermosísimas lunas, la llena y la nueva, y tenemos ahora mismo dos lunas llenas. Capricornio, lunas de fresa, 2, y tenemos la luna nueva en el signo de Cáncer también. Hemos venido, hace 2 días tuvimos la luna menguante en el signo de Aries, o sea, movimiento total. Tenemos luna azul, cree en lo imposible. Qué belleza, Escorpio, cree en lo imposible está en tus manos, lo tienes tú, eres tú. Qué belleza, Escorpio, me encanta. Voy a sacar aquí, me siento guiada para sacar un mensaje angelical, porque yo creo que poco me queda por decir, más que felicitarte, bendecirte, y que yo sé que esta lectura quizás no resuene con todos, son muchos Escorpios, pero si resuena contigo, reclámala, haz la tuya, dame un like, suscríbete, comenta. Si no, déjala libre al universo. Tienes aquí, mantenga su mirada en el propósito que ambiciona, Escorpio. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué me lo ratifican? Porque es que estás en tu momento, aprovéchalo, embárcate. Tu oración será para el Arcángel Miguel, que se hace presente, mira, por partida doble. Arcángel Miguel, gracias por favorecer mi concentración en la visión interior y las intenciones. Pido tus consejos para relajar los miedos y las dudas, además de reforzar la confianza y la valentía y de actuar en la misma dirección que mis sueños. Escorpio, esta lectura está bastante completa, bastante acertada, bastante dirigida a ti, personalizada prácticamente. Te agradezco mucho tu presencia, agradezco mucho tus energías, gracias. Te quiero mucho, dame like, suscríbete y hasta la semana que viene.